Buenas noches, docente. Nosotros somos el grupo integrado por la señorita García Jiménez Stephanie, Pena Saquije Rosa Elizabeth, y el tema que vamos a exponer el día de hoy es fenómeno económico, la inflación. Entonces le damos pase a la compañera para que inicie su exposición. Buenas noches, profesora. Empezaremos con una pequeña introducción, la cual nos dice que en los últimos años el Perú ha experimentado niveles de inflación relativamente bajos y a comparación de otros periodos anteriores, como en el 2021, la tasa de inflación anual fue del 2,13% según el Banco Nacional de Reserva del Perú. En mayo del 2023 se registró una tasa mensual de inflación del 0,32% y el 7,89% en los últimos 12 meses. Los aumentos de los precios con mayor contribución a la inflación del mes correspondieron a las comidas, a los fertilizantes, a las hortalizas, a los pescados, etc. La inflación económica en el Perú es un fenómeno que ha sido un objeto de análisis y atención, por tanto, por parte de los expertos económicos como para el gobierno y la población en general. La inflación se refiere al aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Veremos el análisis de la inflación en el Perú, ¿no? El principal riesgo para el Perú es la inestabilidad política, puesta de manifiesto por la juramentación del tercer gabinete ministerial en tan solo 6 meses del mandato del presidente Pedro Castillo. Aunque la tasa de cambio se ha mantenido estable, los mercados han alcanzado a reaccionar y el riesgo del país ha aumentado leve, pero constantemente en los últimos meses. Veremos los fenómenos económicos. Un hecho también llamado fenómeno económico es la manifestación de la realidad de un suceso con impacto de la economía de un territorio. Cuando hablamos de fenómenos económicos, nos referimos a eventos o sucesos que ocurren en algún momento del tiempo, como por ejemplo las lluvias son un fenómeno meteorológico, ¿no? Pasaremos a ver los principales aumentos de precios, los cuales han subido por diferentes causas, como las que hemos tenido en la pandemia y, bueno, en las comidas, en los pescados, en las hortalizas, en hojas y tallos, en huevos. Todo eso ha sido un aumento, ¿no? Una inflación económica. A lo que es, hablaremos sobre lo que es oferta y demanda. Los desequilibrios entre la oferta y la demanda de bienes y servicios pueden influir en los precios. Si la demanda supera la oferta, es probable que los precios aumenten. Por otro lado, si la oferta supera la demanda, los precios pueden disminuir. Hablaremos sobre los costes de producción. Los cambios en los costes de producción, como el precio de insumos, los salarios y los impuestos, pueden afectar a la inflación. Si los costos aumentan, es probable que las empresas trasladen estos incrementos a los precios de los productos, como también el tipo de cambio. En un país como el Perú, donde hay una economía abierta y dependiente de las exportaciones, las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden afectar la inflación. Una depreciación de la moneda nacional puede aumentar los precios de los bienes importados, lo que a su vez puede tener un impacto en la inflación. Es importante destacar que la inflación puede tener efectos negativos en la economía y generar incertidumbres económicas. Para combatir la inflación, el gobierno peruano y el Banco Central de Reserva del Perú implementan políticas y medidas para controlarlas. Una de las causas de la inflación es la demanda agregada excesiva, el aumento de los costos de producción, la devaluación de la moneda, las políticas monetarias expansivas y el aumento de los precios de los combustibles y materias primas.
También tenemos las expectativas inflacionarias. Y aquí 2 puntos que tenemos que ver fueron sobre las protestas, ¿no? Que hubieron en las protestas lamentablemente en este caso las personas bloqueaban carreteras, impidiendo el paso de los consumos de implementos de consumos necesarios para el bienestar de la sociedad, ¿no? Y como se dice en la alimentación, la medicina. También otro caso que realizó para la inflación fue la gripe aviar. En el Banco Central de Reserva también proyecta una inflación nacional en el 2023 con un cierre del 3%. El principal motivo que ha disparado el precio del pollo en la gripe aviar, afirma en el Banco Central de Reserva del Perú. Seguimos en cómo va la inflación. Actualmente la inflación, contando los precios de alimentos y energía, la inflación total es del 8.65% hasta febrero. La inflación sin energía y alimentos es de 5.87% más baja que en otros países. Solo en alimentos y energía. Efectos a los más pobres sí es más alta, el 12.05%, preciso Velarde. Para este año, el BCR espera que la inflación sea del 3%. Empezamos con los tipos de inflación. Conocemos la inflación por demanda, que son los precios de los bienes y servicios de un país que pueden aumentar cuando las familias, las empresas o el mismo gobierno están dispuestos a comprar más productos de lo que están disponibles para las ventas. La inflación estructural, que es el crecimiento de los precios motivados por una elevación desigual de la demanda o de los costes de productos de un sector clave. Aunque la demanda total sigue un equilibrio respecto a la oferta considerada la economía como un total. Inflación de las expectativas, ¿no? Describen el ritmo a la que la gente estima los precios aumentan o disminuyen en el futuro, como por ejemplo, si piensas que un automóvil de hoy en día cuestan $20,000, costará pues $22,000 en un año. Su expectatividad inflacionaria sobre automóviles es del 10%. En la inflación importada recoge el efecto de la evolución de los precios internacionales en la inflación. Incluye los bienes de consumo cuyos costos dependen significativamente de los precios de comodidades, ¿no? En este grupo se encuentran lo que es el pan, el fideo, el aceite y los combustibles. La inflación, hiperinflación. La economía de hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario. La inflación según la teoría keynesiana. Cuando acontece, este aumenta los precios de los bienes y los servicios a lo largo de cierto periodo del tiempo. Está en presencia del fenómeno de inflación, el cual se refleja en un índice cuya medición constituye uno de los datos más importantes para las economías nacionales. Le doy paso a mi compañera para que pueda darle la Bueno, inflación. continuando con la exposición, yo hablaré un poco más sobre lo que es la inflación según Keynes. Cuando el índice inflacionario no es acompañado por un aumento generalizado de los ingresos de la población, se produce pues una caída del poder adquisitivo de las personas. Es decir, que con la misma cantidad de dinero uno puede comprar muchas menos cosas que antes. La inflación constituye una de las cuestiones más preocupantes para un país y es por lo que tanto estudia por todas las corrientes económicas. Entre ellas, la teoría keynesiana ofrece, mediante su reconocido modelo triangular, la explicación de sus causales. A ver, ahora vamos a hablar sobre el modelo triangular de Keynes. El modelo triangular de este está basado pues en 3 pilares que explican el fenómeno inflacionario. El tirón de la demanda. Esto sucede cuando la demanda agregada, es decir, la sumatoria del gasto público,
de las inversiones privadas, del gasto del consumidor y de la diferencia entre exportaciones e importaciones supera la oferta disponible en el mercado y ocasiona una fuerte alza de los precios. Esta situación podría deberse al veloz incremento de la oferta monetaria, a una mayor confianza por parte de los consumidores o bien a una caída del tipo de cambio legal en curso. Ahora hablemos sobre el aumento de los costes de producción. En este caso, la inflación deviene del alza de los precios con que los empresarios ofrecen su producción en respuesta, a su vez, al incremento de sus costos. Esto con el objeto de transferir el mismo a los consumidores. Ahora hablemos de la inflación estructural. Cuando se habla de esta clase de inflación es porque ya se ha entrado por cualquiera de sus causas en una viciosa espiral inflacionaria caracterizada por una alza indiscriminada de los precios, de lo cual en adelante resultará muy difícil desligarse. Bajo esta teoría es que la mayoría de las economías liberales o neoliberales intentan controlar o modelar el comportamiento de la inflación. Temas relacionados, tenemos la inflación, el efecto de la inflación y la deflación de la deuda, efectos de la devaluación en la inflación, el PBI real y el PBI normal, precio del dólar y la inflación. Entre más caro es el dólar, más sube la inflación debido precisamente a que se requieren más soles para comprar los dólares con que se pagan las importaciones, lo que las hace más costosas. El keynesianismo en la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis, defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Su ideólogo fue el economista británico John Maynard Keynes. Este nació en el año 1883 y falleció en el año 1946. Él expuso que en su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, publicada en el año 1936, indica pues no que se indica como fundador de la macroeconomía moderna. Su modelo fue revolucionario porque se opina a la intervención estatal mínima que promulga el liberalismo clásico. De acuerdo con el keynesismo, la variable que mueve la actividad económica es la demanda. Esta la forman los bienes y servicios que consumen los ciudadanos, las inversiones de empresas y bancos al comprar nuevos equipos o acciones, el gasto público y las mercancías que se exportan. La economía está en equilibrio cuando la demanda es igual a la oferta, pero el mercado es incapaz de regularse solo, esto según Keynes. Así que los gobiernos deben intervenir para evitar los desequilibrios. Y lo hacen con políticas contracíclicas, ahorrar en momentos de crecimiento para enfrentar futuras recesiones y evitar la subida de precios, y gastar en periodos de recesión para generar riqueza. Así se busca reducir el impacto de cada ciclo económico y solucionar el paro de la inflación. Ahora hablemos sobre la inflación según la teoría keynesiana. Cuando acontece un sostenido aumento de los precios de los bienes y los servicios a lo largo de cierto periodo de tiempo, se está en presencia del fenómeno de la inflación, el cual se refleja en un índice cuya medición constituye uno de los datos más importantes para la economía de la nación. La explicación keynesiana de la inflación. John Maynard Keynes se desmarca de la teoría cuantitativa aduciendo que la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino simplemente se produce cuando la demanda agregada efectiva de bienes y servicios es mayor que la oferta disponible. En este sentido, Keynes señala que la demanda de dinero es inestable, depende del ciclo económico y de la expectativa de ganancias futuras que puedan tener un agente. Estos dos argumentos son la base para considerar que la inflación se genera por otro tipo de razones, más que por elevaciones de la cantidad de dinero. Por ejemplo, en una recesión, la creación de dinero no conlleva necesariamente un aumento de los precios, sino que depende del estado de la demanda efectiva.
Por tanto, los keynesianos entienden que la inflación está asociada a sucesivos aumentos de la demanda por encima de la oferta, y puesto que la demanda es superior a la oferta, los precios subirán. Inflación según Keynes. Cuando el índice inflacionario no es acompañado por un aumento generalizado de los ingresos de la población, se produce pues una caída del poder adquisitivo de las personas. Es decir, que con la misma cantidad de dinero uno puede comprar muchas menos cosas que antes. La inflación constituye una de las cuestiones más preocupantes para un país y es por lo tanto estudiada por todas las corrientes económicas, entre ellas la teoría keynesiana. Ofrece mediante su reconocido modelo triangular la explicación de sus causas. La clave de Keynes aborda el paro y la inflación, dice. Según Keynes, el desempleo aparece cuando no se consume todo lo producido, es decir, cuando la demanda es menor que la oferta. Si no generan nuevos bienes y servicios, tampoco se requerirá nueva mano de obra. En este caso, el gobierno debe aumentar la demanda con medidas expansivas que aumenten el gasto del sector público para generar riqueza y crear empleo. Por ejemplo, bajar los impuestos a las rentas de las familias les deja más dinero para gastar. Disminuir los intereses a empresas y bancos les anima a invertir, lo cual genera nuevos puestos de trabajo y a su vez se podrían construir colegios u hospitales. Esto requeriría de más mano de obra, por lo tanto, se contrataría pues personal para ello, ¿no? Asimismo, también pues se requeriría de lo que son los profesores y de personal de la salud para que atiendan en los hospitales. La escuela económica según Milton Friedman. Según Friedman, los monetaristas, la inflación es un fenómeno monetario impulsado por un aumento sostenido de la cantidad de dinero en circulación en una economía. Argumentaban que cuando la oferta de dinero aumenta más rápido que la producción de bienes y servicios, los precios tienden a subir, lo que resulta en inflación. En términos de política económica, Friedman abogaba por una postura monetarista, que enfatizaba el control estricto de la oferta monetaria como la principal herramienta para mantener la estabilidad de precios. Sostenía que los bancos centrales deberían establecer metas claras de crecimiento de la oferta monetaria y mantenerla estable y predecible a largo plazo, evitando cambios bruscos. Ahora hablemos sobre el análisis con respecto a la macroeconomía. En la macroeconomía, la inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo. En el caso del Perú, la inflación ha sido un fenómeno dentro del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú. Desde una perspectiva macroeconómica, la inflación puede ser analizada a través de varios factores y variables que influyen en su comportamiento. Algunos de ellos son oferta y demanda agregada, política monetaria, inflación importada, expectativas inflacionarias. Asimismo, la explicación de la nueva macroeconomía clásica de la inflación. Años después de la formalización de este enfoque keynesiano, Milton Friedman recogió no solo las críticas de Keynes, sino también los estudios que años atrás hicieron Marshall o Pigou, los llamados economistas neoclásicos. En este sentido, Friedman formuló los términos de la teoría cuantitativa y la demanda de dinero, aunque conservando la esencia de sus postulados. Milton Friedman amplió la teoría económica clásica para definir la inflación según Friedman. La aclaración o reducción de la inflación depende también de los tipos de interés de los activos alternativos al dinero, renta fija, renta variable, las expectativas de los agentes, los ingresos actuales y futuros de los agentes económicos y el uso que hagan de esas rentas, ahorro y consumo en el tiempo. Esos tres factores determinan la demanda de dinero. Esta revisión de la teoría cuantitativa dio lugar al denominado paradigma de Friedman. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Años después, fenómenos como la estanflación, estancamiento económico combinado con tasas de inflación elevadas, eso quiere decirlo estanflación, confirmaron la validez hasta que se demuestre lo contrario de esta teoría.
Análisis de las perspectivas microeconómicas de fenómenos económicos en la inflación. Con respecto a la microeconomía del fenómeno económico de la inflación en el Perú, se centra en el impacto que éste tiene en los agentes económicos individuales como las empresas y consumidores. Desde el punto de vista de las empresas, la inflación puede tener diferentes efectos, dependiendo de la capacidad de estas para trasladar los incrementos de precios a los consumidores. Sin embargo, esto puede tener consecuencias negativas si los consumidores no están dispuestos o no pueden pagar los nuevos precios, lo que puede llevar a una reducción en la demanda de los productos o servicios ofrecidos por las empresas. ¿Cómo afecta la microeconomía al bienestar de los individuos y familias? La microeconomía es una disciplina cada vez más relevante para la vida cotidiana de los individuos y familias. La microeconomía nos ayuda a comprender cómo los individuos y familias toman decisiones económicas en base a los recursos limitados que tienen a su disposición. Esto nos ayuda a comprender cómo se afectan los bienes y servicios que consumen y cómo los precios y la oferta afectan a la demanda. Esto nos permite ajustar nuestras decisiones diarias de manera óptima para obtener el máximo beneficio. Esto también nos brinda la capacidad de razonar sobre cómo nuestras decisiones económicas individuales afectan a la economía en general. Ahora hablemos sobre la influencia de la teoría microeconómica sobre las decisiones empresariales. Las decisiones empresariales tomadas bajo la guía de la microeconomía tienen un impacto significativo en nuestra experiencia diaria. Las decisiones de la empresa sobre la producción, los inventarios y el precio de los productos, entre otros factores, también afectan el costo de los bienes y servicios, lo que a su vez afecta el bienestar de los consumidores. La microeconomía también influye en el empleo y el salario, ya que las empresas toman decisiones sobre la cantidad de recursos laborales que necesitan contratar para satisfacer la demanda de sus productos. Estos pueden tener un impacto significativo en el nivel de vida de los trabajadores, ya que el salario y el nivel de empleo son los principales factores que influyen en el bienestar general. En conclusión, la influencia de la microeconomía en la vida diaria es innegable y la comprensión de los principios de la microeconomía es esencial para que los individuos tomen decisiones informadas sobre cómo gastar y ahorrar. Impacto de los cambios en el precio sobre el comportamiento del consumidor. La microeconomía está directamente relacionada con nuestra vida diaria, ya que las decisiones que tomamos en el nivel individual, como los consumidores, los productores y los trabajadores, tienen un impacto en el mercado. Por ejemplo, los cambios en el precio de un bien o un servicio pueden afectar la cantidad que un consumidor está dispuesto a comprar. Si el precio de un bien aumenta, un consumidor tendrá menos ingresos disponibles para gastar en ese producto. Esto a su vez afectará el comportamiento del consumidor, ya que buscarán un producto más barato para reemplazar el producto original. Esto a su vez puede provocar una disminución en el precio del producto original, ya que los productores tratarán de aumentar la demanda. Esto demuestra que cómo la microeconomía afecta a nuestra vida diaria, ya que los cambios en el precio tienen un impacto directo en nuestro comportamiento como consumidores. El efecto de la deflación en el valor de la deuda. Aquí sucede exactamente lo contrario. La deflación incrementa el valor de la deuda, pues esta mantiene su valor nominal, pero por cuenta de la disminución de precios, el valor real del dinero se incrementa. Si antes una deuda se saldaba con $100, al presentarse una deflación del 10% se requiere el equivalente a $110 para pagar esa deuda. Pues para pagar esos 100 tendrá que trabajar mucho más debido a que todo ha bajado de precio y por consiguiente bajan los ingresos. En esta oportunidad, quien gana es el ahorrador, pues el dinero nominal que recibe tiene un mayor valor real por cuenta de la baja de precios. Esta es una de las muchas razones por las que los gobiernos prefieren la inflación a la deflación, pues el Estado y en general la economía viven del ahorrador y este
es el que paga los impuestos y el que transfiere riquezas a terceros por vía de inflación. Así que el gobierno no estará muy interesado que éste se beneficie de un estado deflacionario, que a decir verdad es muy raro, pues lo común es que ocurra una inflación. En conclusión, ¿no? Hemos llegado a la conclusión. En última instancia, comprender los principios de la microeconomía nos ayuda a comprender mejor cómo funciona el mundo, y esto nos ayuda a ver de qué manera influye la oferta y la demanda en nuestra vida diaria y cómo la microeconomía afecta nuestros hábitos de compra y nuestras decisiones financieras. Conocer los principios de la microeconomía nos ayuda a ser mejores consumidores, a tomar decisiones mejores y a ahorrar dinero. Esto es una gran ventaja para las personas que quieren obtener un mejor control de sus finanzas. La microeconomía nos ofrece la oportunidad de comprender mejor el mundo económico y nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. En conclusión, las consecuencias más directas y económicas de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero que disponen las familias. Los ingresos y los individuos se deterioran en términos reales, es decir, cada vez alcanzan para menos. Bueno, este docente, hasta aquí ha culminado lo que es nuestra exposición. Muchas gracias. Buenas noches.